Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en línea de la materia Teoría del Diseño y del Conocimiento, una materia fundamental en el pensum de la carrera de arquitectura del primer semestre. Es importante eh, tener una buena comprensión de lo que es el conocimiento del diseño a través de la historia y la teoría, ¿no? Esta es nuestra segunda sesión del día 4 de junio del 2026. Son las 6:24 de la tarde. Las clases son los días martes y jueves a partir de las 6:15 y doy un compás de espera para que se incorporen los estudiantes. En este caso, esta es la segunda sesión donde estoy haciendo la presentación en línea en solitario y bueno, pasaré el reporte al decanato a través del correo electrónico. Ya en dos oportunidades he intentado comunicarme por correo con la persona inscrita en el curso, pero pues doy cumplimiento para lo que he sido en este caso asignado, pues. En la clase inicial hicimos un repaso que está grabado en dos bloques de video muy interesantes sobre un panorama general de lo que es el diseño y el conocimiento del diseño y el tema del diseño y el arte y toda la implicación que surge a partir de este planteamiento y esta premisa que es fundamental, pues, ¿no? Es la arquitectura un arte, es el diseño un arte, hablando en todas sus manifestaciones, también derivaciones como el diseño gráfico, la, la museología, la museografía y las artes plásticas en general. Esta es la segunda clase, estaba mencionando antes de encender el micrófono, que es la tercera de las grabaciones que estoy haciendo. Hoy es la segunda sesión, día 4/6 de 2026, a las 6:28 de la tarde. Damos inicio a esta clase luego de un compás de espera de unos 10 minutos para el ingreso de los asistentes. En este caso, es un cursante, perdón, pero que pues no ha respondido a los correos electrónicos y tampoco ha asistido a las sesiones. Estaba indicando que en la primera sesión hicimos un repaso general sobre todo lo que es el tema del diseño, muy enfocado en la arquitectura, pero también tocando aspectos puntuales sobre el arte y el diseño en general, gráfico, la museología y la museografía, porque a fin de cuentas también junto con el diseño industrial son elementos que tienen un fundamento común, pues que es el arte, pues como manifestación a través de las diversas disciplinas y como diversas también como principal la arquitectura, pues, ¿no? Desde sus inicios y de allí la importancia de la comprensión del diseño a través del conocimiento un poco de la historia de la arquitectura, pues, ¿no? Básicamente considerando que en un inicio el tema del diseño se fundamenta sobre los conceptos básicos de lo que es la composición y son elementos de conocimiento que rigen toda la materia en general vinculada al desarrollo de la arquitectura como disciplina y sus derivaciones conexas y recíprocas. Para hacer un poco un repaso histórico, más profundo que el que hicimos en la clase inicial, donde tocamos aspectos fundamentales sobre las distintas teorías, tiempos, métodos y aproximaciones al tema del conocimiento del diseño y de diversos autores también. Pues debemos comenzar fundamentalmente con Marco Aurelio Vitruvio, quien fue arquitecto, si se puede decir así, de Julio César durante su juventud
Y él vivió en el año, entre los años 23 y 20, en 27 y 23 antes de Cristo, ¿no? Para ese entonces el término de arquitecto no existía, por decirlo de alguna forma, y no era reconocido como tal, y por ello Vitruvio pues fungía como quizás teórico, literato, humanista, que recopiló en una obra fundamental de 10 libros que denominó De Arquitectura, eh, haciendo énfasis en que el tema, la terminología de arquitecto realmente se constituye con Filippo Brunelleschi en el Renacimiento, pero ya en este entonces, este tratado de 10 libros de Vitruvio sentó las bases de la disciplina sin que existiera el arquitecto como figura, pues, ¿no? O como nombre. En realidad era un artista que de alguna manera se convertía en un tratadista. Y así fue durante mucho tiempo, pues, ¿no? Los artistas fungían como los directores de obra o las personas a las cuales estaban encargadas de realizar las construcciones, tanto desde la antigüedad clásica como hasta el Renacimiento, donde con la figura de Filippo Brunelleschi se le da el reconocimiento a la figura del arquitecto o architecton, como es su origen etimológico, perdón, en latín, ¿no? Pero Vitruvio, la obra de Vitruvio viene a representar una importancia significativa dentro del contexto de la arquitectura porque es justamente en el Renacimiento, en 1456, que estos 10 libros ven la luz en forma concreta, pues, ¿no? Y allí, de una forma muy, muy resumida, muy, muy, muy rápida, Vitruvio establece algo que viene a marcar una esencia fundamental dentro de lo que es el desarrollo del diseño o de lo que es el desarrollo de la arquitectura en sus tres elementos compositivos fundamentales sobre los cuales se debería edificar cualquier obra, que son las que se traducen en la terminología de firmitas, utilitas y venustas. Esto significa que toda obra arquitectónica o toda obra de edificación debería tener firmitas, es decir, una razón estructural, una lógica constructiva de sostenimiento, debería ser utilitas, debería tener algún uso o una utilidad funcional y práctica, pero también conmemorativa y procesional. Y Venustas, bueno, se trata de que debe ser una obra bella, aprendida la belleza como en el sentido clásico, que inclusive es el que va a permanecer y que se va a retomar en el renacimiento, justamente, ¿no? De estos patrones. Y es allí donde se inserta fundamentalmente el conocimiento primigenio de la aproximación de Vitruvio y este tratado de 10 libros tan importante que viene a fundamentar la obra de los diversos artistas que para ese entonces fungían en calidad de arquitectos, constructores o, en el caso más de nivel de más rango bajo, estaban inclusive por debajo de los maestros de obra, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pues se explica porque a partir de la antigüedad clásica y luego del fenecimiento de la era clásica, de alguna forma, los criterios constructivos tuvieron variaciones que se orientaron un poco más hacia una aplicación, digamos, más bastarda de la arquitectura en el sentido amplio de la palabra. Con esto quiero decir que los ideales clásicos que pregonaba Vitruvio desde el momento del 23 antes de Cristo hasta el Renacimiento, pues no fueron conocidos y por ende entonces los estilos que fueron siguiendo de alguna manera
fueron mostrando distintos tipos de formas constructivas que no iban acorde con los principios esbozados en la estadística de Vitruvio. Pero esto tiene un acento distintivo e importante en algunos periodos, como por ejemplo el gótico, y es por eso que esta clase está estableciendo una comparativa entre lo que es la estilística y la forma de la composición arquitectónica comparativamente entre el gótico y el renacimiento, pues, ¿no? Porque el gótico representa un punto de inflexión desde mi punto de vista y desde el criterio de algunos historiadores eh, que se enlaza con la búsqueda de pretensiones e intenciones un tanto más vinculadas con la grandilocuencia y con los planteamientos que formulaba Vitruvio, pues, ¿no? Es muy probable que se hayan conocido en ese entonces de alguna forma estos tratados, pero no hay conocimiento preciso de ellos. Entonces, Marco Aurelio Vitruvio establece, simplificándolo en estas tres nociones de firmitas, utilitas y venustas, establece unos criterios para lo que es la condición de la edificación, pero siempre tratada desde el punto de vista del arte, pues, ¿no? El artista era quien construía, por decirlo de alguna manera. Nosotros, para tener una comprensión también sobre la idea del Renacimiento, debemos también conocer una figura muy importante, ¿no? Que es Giorgio Vasari, que también escribió en, en una obra fundamental que se llamó Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, escultores italianos desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, ¿ok? Pero esta vida de los más excelentes artistas tuvo varias ediciones em, en el siglo XVI, ¿ok? Incluyendo la última, que fue la más importante del Renacimiento, donde ya incluye en su obra Las vidas, incluye la vida de los grandes arquitectos, pintores, escultores y arquitectos. Ya la figura reconociéndola en un sentido vitruviano. En el Renacimiento también el reconocimiento del arquitecto como figura con una primacía fundamental dentro de lo que es la edificación, comienza entonces a integrarse dentro de las últimas ediciones de Vasari en su libro conocido o su obra conocido como Las vidas, que se publicó inicialmente hacia 1550, fue su primera publicación, ¿no? Eh, Estuvo dedicada al duque de Medici y como conocemos, pues los Medici fueron los grandes mecenas y los grandes financistas, por decirlo de alguna manera, de todas las obras grandiosas de la arquitectura. En el caso de Florencia, en el caso también de Venecia, y pues en otras regiones de Italia que pertenecían al dominio del mecenazgo de los Medici, en contraposición con el poder del otro extremo, digamos, que era ejercido por el papado, pues, ¿no? Entonces allí había también una situación política y social importante a considerar, puesto que de alguna forma hubo movimientos migratorios de artistas como Da Vinci que fueron de un lado a otro también dejando su influencia y su marca en la Italia del siglo del Renacimiento y en la Roma antigua también, pues, ¿no? Se comenzaron a estudiar todos los monumentos que fueron heredados y dejados
prácticamente en ruina de la antigüedad clásica, no solamente en Roma, sino también fundamentalmente los que se conocieron a través de diversas formas de divulgación de la antigüedad clásica griega. Entonces, Giorgio Vasari viene a ser una figura importantísima porque además de ser el arquitecto también, una de sus obras más importantes es la Galería de Uffizi. También, pues, su tratadística representó básicamente y por mucho tiempo el elemento fundamental de conocimiento de la tradición artística y paralelamente y un poco posteriormente de la arquitectura del Renacimiento. En el Renacimiento hay una figura capital, que es la figura em, de Alberti, de León Battista Alberti, que al igual que Vitruvio, hace una edición de 10 libros que denominó Reaedificatoria, ¿no? Allí, León Battista Alberti fundamentalmente hace una exposición como literato, como escritor, como humanista en realidad que era, sobre lo que era el arte de la arquitectura, ¿no? Allí tratado ya como una entidad comprendida como obra y manifestación artística integrada como noción única a lo que es la arquitectura, ¿no? Esto en algún momento de de la historia no fue así, pues se fueron disipando un poco y desligando, pero esencialmente la arquitectura eh, y el tema del arte estuvieron de la mano durante el Renacimiento y fundamentalmente León Battista Alberti, aparte de haber sido el genio detrás de la resolución de la cúpula de la iglesia de Santa María dei Fiore con su sistema genial de arco bóveda, se catapulta como el arquitecto por excelencia Brunelleschi en poner en alto, en alto sitial la figura del arquitecto ya como genio y creador de las obras edificatorias y no ya el artista o el pintor o el escultor, pues, ¿no? Sin embargo, se coexistieron estas actividades durante largo tiempo y fueron considerados también grandes artistas como arquitectos, ¿no? En el caso de Leonardo da Vinci también, y el caso de Michelangelo, Buonarroti, pues. Alberti es el padre, además de un sistema de proyección que utilizamos hasta nuestros días, como lo es la perspectiva. Em, y no solamente eso, sino que eh, 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 Alberti eh, destaca el trabajo de alguna manera de Brunelleschi como el padre, como les decía, de la perspectiva, y Alberti como tratadista fundamental dentro de las concepciones de la idea artística y arquitectónica del Renacimiento, pues. Entonces, tenemos al humanista Alberti, quien inicialmente era considerado, como diríamos hoy en día, si lo llevamos a los términos actuales, se consideraría una especie de consultor, pues, ¿no? Porque sus primeras obras como la iglesia de Santa María de Novella, la Santa Andrea de Mantua. En ellas él funge básicamente como una especie de consultor de la edificación de estas obras, pues, ¿no? Que reúnen los criterios que él esboza en su tratadística y que también Brunelleschi con sus aportes logra de alguna manera constituir
un cuerpo de importancia para lo que es el establecimiento de la noción de la arquitectura como una de las máximas bellas artes, pues, ¿no? Pero sin perder el carácter de unión o de síntesis entre la arquitectura y el arte, algo que curiosamente también nos resuena en la modernidad y sobre todo en la noción moderna de Carlos Raúl Villanueva, esa idea de síntesis de las artes en su arquitectura. Pues es un concepto que tiene una razón humanista y si hacemos una osada comparación temporal, podemos entender el concepto de Villanueva y también comprender los conceptos esbozados en los 10 libros de la Tratadística de Alberti y también en los documentos dejados por Filippo Brunelleschi. De este periodo y de esta etapa, tanto de Brunelleschi como de Alberti y de otros tantos que participaron en la construcción de lo que es la arquitectura durante el Renacimiento, es importante destacar que no solamente se trató de una relación simbiótica entre la idea del arte y la arquitectura, sino también la idea de lo que nosotros llamamos composición y luego posteriormente lo que va a derivar en el diseño, ¿no? Pero no podemos hablar si no es hasta la modernidad de la idea de la arquitectura como diseño, pues porque siempre desde la antigüedad clásica, pasando por el Renacimiento, luego con Palladio y el manierismo y mucho más allá, es importante señalar que siempre estaba presente la idea de la arquitectura como arte, ¿no? Y hay muchos a- tratadistas y hay muchos autores que aseguran pues que la arquitectura es un arte y punto, ¿no? Sin embargo, la noción del diseño viene un poco a, a introducirse ya más hacia la modernidad. Pero bueno, quedémonos con Brunelleschi, quien con su invención de la perspectiva otorga a la arquitectura y a la edificación en general un sistema de proyección que no existía, porque inicialmente y anteriormente las edificaciones no se construían mediante planos y mucho menos mediante visiones en tres dimensiones, pues, ¿no? Simple y llanamente se iban construyendo de acuerdo a un criterio artístico esbozado a través de la pintura y de algunos gráficos, pues, ¿no? Que en el gótico también han aparecido, pues, ¿no? Antes del Renacimiento ha habido, según los estudios, algunas ideas sobre la proyección bidimensional de la arquitectura, pues, ¿no? Y básicamente la aparición de esta herramienta, la herramienta de la planimetría, del dibujo a nivel de plano y la utilización de la perspectiva, pues introduce entonces al mundo a un nuevo sistema de proyección que va a ser adoptado fundamentalmente a partir de ese momento para la proyección de cantidad de obras a través y a lo largo de la historia, y eso se lo debemos fundamentalmente a Brunelleschi, también a la tratadística de Alberti en su obra fundamental de reedificatoria, y también en obras elaboradas por Alberti como la que yo considero de fundamental importancia, como es la Santa Andrea de Mantua o San Andrés de Mantua, llevada al castellano, y que es una obra pues donde allí vacía Alberti todo lo que es su idea y su concepto de lo que debe ser la edificación
en arquitectura, ¿no? Y bueno, vemos que durante todo este tiempo hay una primacía de la edificación de carácter religioso, pues, porque lógicamente los templos constituían, digamos que, el eje fundamental sobre el cual se construía la base de la idea de la concepción de la vida, que viene también a dar un giro importante en el Renacimiento, donde ya pues se van poniendo en tela de juicio ciertos criterios con respecto a la concepción de la vida, la forma y la edad del mundo. No olvidemos que para 1492 ya Cristóbal Colón había llegado a lo que él denominó las Indias, pues, ¿no? Y en ese tiempo estaban conviviendo años más, décadas menos, también el surgimiento de toda esta evolución en lo que fue la creación de edificaciones de todo tipo, pero las religiosas fundamentalmente constituyen el patrimonio histórico y de legado de mayor importancia de este periodo, no solamente durante el Renacimiento, sino que vamos a ver también comparativamente eh, con este periodo otros periodos de la historia de la arquitectura que tienen que ver también con la edificación de iglesias. Entonces, Santa Andrea de Mantua representa una de estas obras capitales y donde Alberti vacía de alguna manera todos estos conocimientos de su tratadística, pero ya establecido como inicialmente un hombre de la cultura humanista, un literato, un escritor, un tratadista, una persona con amplio conocimiento de las nociones que tienen que ver con el arte, las proporciones y de la forma de edificar las cosas, pues, ¿no? Pero recordemos que inicialmente tenían el Tratado de Vitruvio, que también es considerado como una pieza fundamental dentro de la evolución de la teoría y de la historia de la arquitectura, pues, ¿no? Entonces, Santa Andrea de Mantua es una de estas edificaciones muy importantes y aquí vemos en su interior el tratamiento pues que se le da al espacio, ¿no? Entonces ya hay una noción también de la idea de la espacialidad, la idea también de las firmitas, que de alguna manera se ve ampliada y reforzada con el descubrimiento lógicamente más importante que es el arco dentro de lo que es el tema de la construcción, y luego, pues todo lo que derivó de ese descubrimiento, que son las cúpulas de medio cañón, las bóvedas y la posibilidad de tener grandes luces y grandes espacios sin interferencia de estructuras. Y si había, pues esa interferencia estaba integrada dentro de la concepción espacial renacentista, básicamente en edificaciones de una sola nave y de planta en forma basilical, pues, ¿no? Pero de una composición muy sencilla y fundamental, al tiempo que alimentada por los valores que pregonaba y se retomaban y que se retomaban de la antigüedad clásica, como ya bien lo hemos dicho, ¿no? Este es el interior de la iglesia de Santa Andrea de Mantua y aquí vemos pues, ¿no? Cómo la utilización del arco, de la bóveda, es fundamental dentro del aspecto edificatorio, dando valor a la idea de firmitas promulgada y propuesta por Vitruvio. Entonces, también tenemos otras iglesias, como es el caso de la Santa María de Novella, de Florencia, también proyectada o digamos eh, desarrollada en forma de consultoría por León Battista Alberti,
y prácticamente en Florencia, Alberti proyecta por cuenta de Giovanni Rucellai una arquitectura que influye eh, las formas tradicionales, ¿no? Y, y, y también las formas derivadas del gótico, ¿no? Allí hay un tema interesante a considerar, a considerar porque el Renacimiento toma no solamente de la antigüedad clásica, sino que también toma del gótico ciertos criterios que tienen que ver con los procedimientos estructurales y edificatorios y de algunos temas estilísticos que van a ir estando y siendo incluidos dentro de todo lo que es la edificación de la arquitectura en el Renacimiento, pero si vemos, por ejemplo, en Santa María de Novella, se presenta como una catedral que está en toda su fachada intervenida de forma artística, pues, ¿no? Es decir, existe la presencia de elementos constructivos, existe también la presencia de órdenes de tipo compuesto, y también existe la idea del rosetón, ¿no? Que de alguna manera corona el acceso de la iglesia. Y pues aquí también la culminación con esta idea de frontis, ¿no? Entonces, esta actividad fachatista, por decirlo de alguna manera, viene influenciada de todo este bagaje cultural que se ha venido codificando en una especie de ADN histórico que influencia la manera de hacer y de tratar y de estudiar y de definir y de elaborar en el discurso arquitectónico, no solamente en la tratadística, sino también como hechos construidos y considerados pues como arquitectónicos. Santa María Novella. En fin, seguimos adelante. Brunelleschi pues propone la idea de la perspectiva, ¿no? Utilizando, como se ve en este gráfico, ¿no? El baptisterio de la iglesia de Santa María dei Fiori y a través de la utilización de un espejo y una aleta perforada a través de la cual él podía entonces visualizar el baptisterio, pues se reflejaba él en una figuración, en una configuración ideal que era básicamente eh, una trampa, por decirlo de alguna manera, una trampa óptica, ¿no? Que permitía entonces ver al objeto en unas dimensiones en que realmente la vista no las percibe, sino que es una deformación de la realidad para comprender el elemento arquitectónico en su totalidad. Y esto es fundamental en la evolución de la arquitectura como obra y como manifestación cultural de ese momento histórico y también como elemento fundamental basado en la perspectiva como sistema de proyección para el aspecto edificatorio. Aquí tienen un diagrama de cómo Brunelleschi logró eh, de alguna manera establecer los criterios iniciales del trabajo con la perspectiva, ¿no? El tema de la línea horizonte y los puntos de fuga, que es algo que ya hoy en día pues se maneja a nivel de todos los sistemas proyectuales existentes, tanto manuales como los asistidos por computadora, pues, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es fundamental, pues, ¿no? Sin embargo, también es fundamental la idea esta imagen que es muy conocida por nosotros del hombre de Vitruvio,
que en este caso fue interpretado por Leonardo da Vinci en sus códices, que también son una serie de libros donde él deja plasmadas sus ideas sobre lo que es la proporción y sobre lo que es la, la forma de del arte y la forma de la arquitectura, pero desde un punto de vista, diríamos, en diseño ergonómico. Eso significa pues que considera al hombre, ¿no? Ya como centro del universo en un sentido filosófico, pero también al hombre como un sistema integral que determina las proporciones que deben tener las cosas, ¿no? Pero, pues, esto tiene una importancia capital, ya que de alguna manera establece, además de los sistemas de proyección que nos deja Brunelleschi, establece con Da Vinci una serie de elementos que prefiguran y configuran la idea de las proporciones perfectas, y a partir de allí el surgimiento de la proporción áurea, pues, ¿no? La proporción de la regla de oro, la proporción de oro, pues, que viene de alguna manera a explicar todo el aspecto compositivo de la arquitectura durante mucho tiempo, ¿no? Y allí, pues, el aporte de Vitruvio junto con la interpretación tratadística que hace Da Vinci también es muy importante a tener en consideración en ese sentido de distinción entre el arte y el diseño, o el arte y la arquitectura, pues, ¿no? Entonces, allí tenemos tres elementos fundamentales: la presencia del artista como arquitecto, luego la presencia del arquitecto como arquitecto y humanista, y luego el nacimiento de la idea esta de la composición y el diseño, que es una derivación prácticamente que viene a tener su fundamento ya hacia los albores de los planteamientos que hace la modernidad con una con las pedagogías posteriores que surgieron ya hacia el siglo XX, pues ya 500 años después, pero encontramos allí esa secuencia que es importante de tener en consideración. Saliendo un poco um, del ámbito del Renacimiento, es importante señalar que um, la influencia del gótico, ¿no? También es fundamental dentro de lo que es la comprensión y la idea de la arquitectura como arte, pues, ¿no? La arquitectura como obra de arte. Pero dentro del gótico hay unos elementos que son muy curiosos y son muy importantes. Uno de ellos es que prácticamente es una arquitectura sin autor. Y pues son catedrales que aún hoy en día se siguen construyendo. Pues, ¿no? También tenemos un ejemplo que es que está muy vigente en este momento, como lo es la Sagrada Familia en Barcelona de Antoni Gaudí. Pues así sucede con todas las catedrales en el mundo. Las catedrales se van construyendo, se van reconstruyendo, se van restaurando, y de alguna manera son una especie de organismos con vida propia que a través del tiempo e inclusive de familias que van traspasando esos conocimientos de construcción entre unos y otros, logran establecer un cuerpo arquitectónico de mucha importancia entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Y es que precisamente en esta imagen vemos aquí la Catedral de Colonia, una catedral fastuosa, muy importante de estilo gótico, y vemos que precisamente el gótico introduce una serie de elementos estructurales importantes, ¿no? Que se requieren para justamente construir la idea de
la edificación hacia la búsqueda de lo divino, como suele usualmente em, aseverarse que es por ello que estas edificaciones tienen tanta altura, ¿no? Pero básicamente es debido también a que hay una razón estructural y que comienza a aparecer, como es el caso de los arbotantes, ¿no? Que permiten entonces la construcción en el siglo XII, básicamente, donde se desarrolla el gótico, ¿no? El gótico medio, y en el que se inserta la Catedral de Colonia, y es con estos artilugios estructurales muy efectivos y muy eficientes que se ponen en valor se pone en valor esa idea que tenía Vitruvio sobre la firmeza de la edificación, y es por ello que yo hago mucho énfasis en que es muy probable que esa tratadística sí se hubiese conocido para este momento histórico, aunque es algo especulativo. No creo que estemos muy lejos de conseguir explicaciones que vinculen el desarrollo del gótico con estas ideas de Vitruvio, pues, ¿no? La Catedral de Colonia, pues, se considera también una obra de arte porque es fabricada por artesanos, pedreros, escultores, es decir, todos los que incluyen la plantilla de obra, digamos, de la catedral, está básicamente configurada por artistas y artesanos, ¿no? Existen algunas imágenes encontradas hacia los años 60 y 70 de la fachada de la Catedral de Colonia dibujada en dos dimensiones, pero no es exacta realmente no es exacta ni precisa que haya sido hecha antes de iniciarse su construcción, pues no, pero existe allí como documento importante de vigencia y de importancia en el estudio y conocimiento de este periodo, que básicamente para mí, además de esa idea de la búsqueda de la verticalidad, es muy importante en el sentido de que muchas veces se afirma que el gótico es desarrolló una arquitectura sobrecargada, una arquitectura pesada, pero es todo lo contrario. En realidad es una arquitectura netamente estructural, es una arquitectura que buscaba crear muchos vanos para que los vitrales que adornan y que ornamentan toda la iglesia le dan o le permitiesen en ese momento generar una espacialidad también sobrecogedora que es muy particular del gótico, pues, ¿no? Y por eso es que yo difiero en un sentido bastante coherente, diría yo, y práctico, pues porque lo que buscaba el gótico era más que la ornamentación, era la ligereza de la espacialidad y de la fluidez a través del reconocimiento de una atmósfera que fuese generada a través de la perfección del arte del vitralismo, y que es uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo de la arquitectura gótica, pues, ¿no? Entonces allí encontramos un tema que es importante a considerar, pues la obra arquitectónica edificada por artesanos, pero en la búsqueda de un sentido de verticalidad y ligereza espacial, y la introducción de la idea del vitralismo y del arte del vitral para la creación de una atmósfera de alta intensidad y de una vivencia muy particular. Pues, ¿no? Este tema de las atmósferas también viene a tener una importancia capital, inclusive hoy en nuestros días, donde se retoma un poco estos criterios.